Bueno, buenas tardes. Es para mí un gran placer presentar hoy en el Instituto Rabiniani al doctor Guillermo Mira, que es graduado en esta facultad, ha transitado por estas mismas aulas y salas muchos años atrás. Eh, Hoy nos va a hablar acerca de las comisiones de la verdad. En América Latina. Guillermo es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y se dedicó durante una buena parte de su carrera a la historia colonial, sobre todo con un énfasis en la minería potosina. Trabajó muchísimo en esos archivos. Y luego, en algún momento de su carrera, hizo un cambio y comenzó a concentrar su investigación en la historia reciente. Los temas de exilio y en los últimos años sobre comisiones de verdad, que es el tema sobre el cual nos va a hablar hoy. Entonces, sin más, lo dejo a Guillermo. Perdón, debo decir también que es profesor titular de la Universidad de Salamanca en España, de Historia de América. Así que sin más, lo dejo a Guillermo que nos ilustre con su charla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gran placer estar aquí en el Rabiniani, efectivamente el lugar donde estudiamos, con Gustavo. Muchas gracias a Gustavo por gestionar esta charla. Por supuesto, muchas gracias a Julio, a las autoridades del instituto y a los amigos que han venido a escuchar. Sí, efectivamente, yo empecé trabajando historia colonial y en algún momento di un salto mortal a temas de historia reciente. Bueno, eso tiene una explicación. No tengo mucho tiempo, no quiero insumir mucho tiempo en esto, pero sí que de alguna manera puede formar parte un poco del marco, del enfoque que yo tengo sobre estos temas. Estos temas básicamente que es cómo se gestionó el pasado dictatorial, qué se hizo qué pasó después de la dictadura, ¿no? Y un poco la explicación es esta. Yo me fui a España un mes antes del triunfo de Raúl Alfonsín. O sea, un mes antes de las elecciones del 83. Bueno, a partir de ese momento me fui por razones, iba a estudiar a España. Tampoco sabía que iban a pasar 43 años y no iba a volver todavía. Pero de alguna manera llegar a España, que era un país que había hecho una transición, y venir de Argentina, donde se celebraban elecciones, y además no era consciente, pero la mayor parte de mi vida en Argentina, no era un niño. Cuando emigré a los 25 años, le había pasado en dictadura. No solamente la última, ¿no? Hizo que a partir de ese momento siempre tuviera esta cosa comparada de por qué las cosas en España son así, por qué en Argentina acá. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no conocía a nadie en Madrid. Solamente a través de un pariente que era militar, que era un suboficial, y tenía un amigo en el consulado argentino, y yo no sabía dónde, llevaba muy poco dinero, pero no sabía dónde, en los bancos no me permitían depositar el dinero porque no era español, tal. Bueno, fui a ver a la única persona que podía tener cierta confianza era este amigo íntimo de mi pariente, un suboficial muy amable, ¿no?, que trabajaba allí, y lo primero que me dijo es: tened mucho cuidado porque Madrid está lleno de montos. Esa fue la recepción que yo tuve en Madrid, ¿no? Bueno, lo curioso es que no habían pasado ni un mes y muchos de esos montos eran grandes, ya éramos grandes amigos. Es decir, de alguna manera, el espacio de contención que yo encontré en Madrid fue a través de los exiliados argentinos. No todos eran montoneros tampoco. Y tampoco conocía a todos los exiliados. Pero sí, de alguna manera, un grupo de exiliados pasó a ser muy pronto mi familia postiza, ¿no? En ese momento yo no pensaba que podían ser un objeto de estudio. Después me dediqué a temas de exilio. Me dediqué limitadamente porque, habiéndolos conocido en vivo y en directo y cuando todavía eran exiliados, me resulta difícil. Hay que tener mucha sensibilidad, mucho cuidado cuando uno habla de esas cosas, ¿no? Pero todo esto, lo que quiero decir con todo esto es lo siguiente. Hablando con ellos, para mí, sorprendentemente, conocí otra historia de Argentina. Yo venía de Argentina, había vivido en Argentina, tenía una cierta formación y tal. Pero eso me hizo ver que había distintas formas de vivir la historia de
por lo tanto, de contar la historia, de escribir la historia. Y eso, dedicado a esta profesión, por lo menos me puso en alerta de muchas cuestiones y fundamentalmente me ha servido para esta cuestión de las comisiones de la verdad, ¿no? Porque el tema siempre en la historia es, bueno, hay que ser objetivo, el historiador, no sé qué tal, ¿eh? Y la búsqueda de la verdad. Bueno, la verdad nunca se alcanza, es poliédrica y tal, pero ¿qué es la verdad? ¿A quién le interesa la verdad? Una de mis conclusiones es que es muy incómoda la verdad en general. Es muy difícil afrontar la verdad. Bueno, también, ¿qué verdad? Bueno, vamos a hablar un poco, voy a intentar hablar un poco de eso. Bueno, entonces les decía que mi interés ha estado en la cuestión del exilio, y luego, por supuesto, todo asociado a la cuestión de la violencia política en Argentina, en América Latina. ¿Por qué en América Latina? Porque si trabajas en España no no das clases sobre Argentina, das clases sobre América Latina, ¿no? Entonces, claro, eso te fuerza una perspectiva comparada que es dura, pero es útil en muchos aspectos, por supuesto. Luego, en Salamanca yo estuve en contacto con un politólogo que siempre pone el acento en la cuestión comparada, que es Manuel Alcántara, un politólogo muy prestigioso, ¿eh? Eso me ha influido mucho. El hecho de dar clases en programas donde la ciencia política era muy importante, o sea, había que dialogar con otras disciplinas, no te podías quedar encerrado en lo que es la historia. Bueno, y el interés, como digo, por lo que nos pasó, en definitiva por lo que nos pasó, que fue parecido, ahora vamos a ver si tan parecido o no, en otros países de América Latina. Bueno, voy al tema, ¿no? Esto de las comisiones de la verdad, un dispositivo que forma parte de lo que se conoce como justicia transicional. Y donde Argentina ha sido un país pionero, ¿no? Ha sido un país pionero, no solamente pionero, sino perseverante después, ¿no? A lo largo del tiempo, hasta la actualidad. A ver cómo engancho esto primero que quiero decir, que es cómo enfoco el tema, cuál es mi enfoque consciente, pero también un poco inconsciente, ¿no? A través de lo que uno ha vivido, a través de la subjetividad, ¿no? El tema a mí me hace pensar en tres grandes cuestiones: la violencia, la democracia y la justicia. La justicia siempre aderezada siempre como sabéis, ¿no? Va con el tema de verdad, justicia, memoria, ¿no? Entonces, en este caso, verdad. No en un rango similar. Voy a decir dos cosas sobre violencia, sobre transición, sobre democracia, que podríamos estar toda la tarde, pero bueno, voy a intentar ser muy sintético. Es evidente que en los años 60, sobre todo 70, 80, América Latina vivió una violencia indómita, como dijera Julián Casanova, ¿no? Una violencia indómita, ¿no? Él habla de el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, bueno, las violencias cruzadas, brutal. No me voy a hablar de la doctrina de seguridad nacional, de la doctrina contrainsurgente de los franceses, pero sí se me ocurre, para tratar de dar una cierta idea de esta violencia, de las sinergias que generan esta violencia, cómo se multiplica tal, me inventé un modelito, con un modelo que yo lo llamo el modelo de la modelización de los círculos concéntricos, ¿no? Es una cosa, como una especie de cosa planetaria, o sea, no es plano, pero sí es algo que tiene tres niveles, ¿no? Quiero decir, para ver cómo distintos elementos, distintas situaciones, distintos procesos como que chocan y generan más violencia, van multiplicando distintas violencias además, ¿no? Bueno, en síntesis, tres niveles. Si pensamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Guerra Fría, a nivel global, yo diría que hay tres elementos, al menos, que producen distintos tipos de violencia. Uno es los procesos de descolonización, el otro es la Guerra Fría, y el otro es los procesos de modernización, cuando se generan una serie de procesos tal. Bueno, entonces tenemos un nivel global del cual América Latina está un poco al margen hasta la Revolución Cubana. Si bien ya en la Guerra Fría Estados Unidos interviene en Guatemala, bueno, pero yo creo que es la Revolución Cubana lo que hace bajar del nivel global de lo que está pasando de esa cosa, la descolonización, Argelia, no sé qué, a América Latina. Porque la Revolución Cubana condensa el tema
liberación nacional, descolonización, ¿no? América no es un territorio neocolonial, tal. Y luego un nuevo repertorio de acción política, lucha armada, teoría del foco, ta. Entonces, de lo global, Cuba baja al nivel medio, que es un nivel regional, ¿no? Vale, con todas esas nuevas ideas y tal. Nuevas ideas y formas de violencia, porque la teoría del foco, tal, bueno, por supuesto, la excitación de Estados Unidos ante una Cuba, ¿no? Pero luego eso baja al nivel local. Quiero decir, la difusión de la ideología, ¿no? El pensamiento cubano, tal, la revolución, tal, no permea en todas partes de la misma manera. No permea en Ecuador como en Argentina. Entonces yo ahí tomo, para el nivel base, para el nivel inferior, para, ¿no? el plano más local y tal, arbitrariamente, tres variables, tres factores. Uno es lo que llamo la generación del 50, el otro es la tensión, el dilema económico entre, años 60, entre modelo primario exportador, que todavía previeta, e industrialización por sustitución de importaciones, que parece que no termina de despegar. Y el tercero es lo que yo llamo la bunkerización del establishment. Todos estos tres elementos contribuyen a, digamos, generar chispas y cosas que pueden prender y tal. Esto de la generación del 50 tal vez es muy de América Latina, ¿no? Perdón, de Argentina. Pero yo recuerdo una frase de Adriana Faranda, una dirigente de las Brigadas Rojas, que le preguntaron, pero ¿cómo usted, que es hija de un magistrado napolitano de una familia burguesa, se mete en las Brigadas Rojas? Y ella dijo, porque tenía 18 en el 68. Entonces, esta idea de una generación donde la mujer empieza a tener un gran protagonismo, van a la universidad masivamente, bueno. En Uruguay hablan del 40, de la generación del 40, en otros lugares no es tan evidente, pero si tú tomas Brasil, Chile, ¿no? Bueno, entonces, están estos que van a ser los agentes, de alguna manera, de la revolución, ¿no? La avanzadilla y tal. El problema económico del 67 es la teoría de la dependencia, más o menos, o sea, todo. Y luego la bunkerización del establishment para mí es lo siguiente. Las clases dirigentes, que creo que son en general muy mediocres en América Latina, le tienen miedo al cambio que parece que se avecina, que está ahí. Y entonces abdican de su tarea gobernante, rechazan el reformismo y dejan el lugar a los militares. Son los militares, y esto hay que ligarlo al tema del drama de la autonomía militar. O sea, O'Donnell, mucha gente habló de esto, ¿no? De que hay una autonomización del poder militar. Yo hablaba antes, ¿no? De años atrás, ¿no? Los militares, brazo armado de la oligarquía. Bueno, puede ser en la crisis del 29, pero en los años 60, 70 esto cambia. Hay un proyecto propio de los militares, argentinos, brasileños. Bueno, entonces esto un poco para hablar de la violencia. Bueno, para hablar de la violencia y para enlazar con lo siguiente. Yo diría lo siguiente. En este avance, en esta idea, en esta percepción de que va a haber un gran cambio, de que la revolución es inevitable y tal, por supuesto no todos pensaban eso. El año 70 me parece un año de inflexión, un año crucial. Yo creo que poca gente ha marcado que el año 70 hay tres grandes magnicidios en el 70. Asesinan a Aramburu, asesinan a Dan Mitrione y asesinan a Schneider. Argentina, Uruguay, Chile. Por no decir también que en el año 70, esta idea de que se va produciendo un cambio, Velasco Alvarado, lo de Perú del 68 es muy interesante, pero luego gana Allende en Chile. O sea, gana el socialismo, el comunismo, ¿no? A esto le pongo una nota de color. En el Mundial de 1970, digamos, esta idea de que América Latina tiene un potencial y se está desatando. En el Mundial de 1970, que es en México, no es en Europa, es en México, el campeón es Brasil, un equipo inolvidable, un fútbol extraordinario, tal, una dictadura brutal, pero nadie habla de la dictadura brutal. Eso es muy interesante, ¿no? El campeón es Brasil, Uruguay sale cuarto y Perú sale quinto. O sea, nunca América Latina clasificó así en un evento deportivo de ese momento. Es una nota de color, es anecdótico, pero al mismo tiempo, 1970 es el año que ¿cómo se llama? Bárbara y Stanley Stein escriben La herencia colonial de América Latina.
intelectuales liberales, norteamericanos, liberales, demócratas, bueno, un poco de izquierdas. Stein dice, América Latina quiere quitarse la herencia colonial y está en el umbral de un gran cambio. Eso lo dice. Ese libro es además es un libro precioso. ¿Qué pasa a partir del año 70? La estrategia de la tensión. 71, dictadura de la Seguridad Nacional, Banzer. Ya había habido otra, ¿no? Brasil, es verdad, pero Banzer, seguimos, ¿no? Uruguay, Chile, Argentina. ¿No? Y en 1976-77, el 85% de la población latinoamericana está bajo regímenes autoritarios, dictaduras militares. ¿No? El 85%. Entonces voy al segundo punto, la democracia. Y creo que la gran pregunta de hace mucho tiempo es, ¿cómo se pasa de un régimen dictatorial, en el caso de Argentina, que controló todos los resortes del poder como nunca nadie los había controlado, ¿no? Porque yo tengo mis discrepancias con la dictadura cívico-militar, por supuesto se puede matizar y tal, pero yo nunca había visto cómo las Fuerzas Armadas controlaban el aparato del Estado. Que había asesores civiles, tal, que muchos civiles apoyaron, digo, fuerzas civiles, tal. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que los militares tomaron los mandos. Pero bueno, no me desvío, ¿no? Pero el caso de Brasil, ¿qué pasa para que esas dictaduras se retiren? Evidentemente un régimen dictatorial siempre tiene un fin, ¿sí? Pero esto nos lleva a la gran discusión de las transiciones a la democracia, que fue el gran tema de los años 80, y que los historiadores no sé si percibimos que el relato que quienes contaron las transiciones a la democracia fueron los politólogos. Obviamente no era un tema de historiadores, ¿no? Un tema de política, sumo de sociología, tal. Y no me voy a detener en esto, pero lo conocemos más o menos bien, tal. Se han impuesto un par de teorías. Una es la de O'Donnell, ¿no? La teoría interaccionista, la teoría del pacto entre élites, o sea, cómo terminan estas dictaduras omnipotentes, diría yo, ¿no? No todas son iguales, evidentemente, pero ¿por qué se retiran, tal? ¿Por qué llega la democracia, ¿no? ¿Cómo se impone la democracia? Digo, esto me parece fundamental después para el tema de las comisiones de la verdad, ¿no? Por eso hago esta introducción, ¿no? Porque no es a palo seco, vienen unas comisiones de la verdad, no, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el contexto, no? Entonces O'Donnell, Schmitt, Whitehead, no explican por qué hay transiciones, sino más bien cómo son las transiciones. Por pacto, por derrumbe, tal. Ahora vuelvo sobre él. Y luego está Huntington, que es el hombre que universaliza, ¿no? Entonces hay una ola, ¿no? Las transiciones vienen por oleadas, ¿no? Que es muy interesante porque es un politólogo que sabe mucho de historia, ¿no? Lo que pasa que, entonces él encuentra que hay 28 países que hacen la transición en esos años. Cuando digo esos años es entre la Revolución de los Claveles, Portugal 74, perdón, y la caída del muro de Berlín, un poquito más. Entonces encuentra una serie de factores comunes para 28 países, donde están como 14 de América Latina y tal. Pero los factores no encajan, no tengo tiempo para argumentar esto, no encajan bien en América Latina. Entonces yo creo que sigue siendo una pregunta un poco de cómo se pasa de la dictadura a la democracia. Yo tengo una sugerencia, o sea, planteo, ¿no?, unas ideas, tomando una idea de Carlos Iván de Gregori. Por supuesto hay más factores, yo voy a hacer mención a una cuestión. A ideas de Carlos Iván de Gregori, que él habla de coyunturas fluidas, ¿no? Él dice, bueno, una visión de la historia donde uno puede decir, bueno, hay estructuras, hay tendencias, hay estructuras, algunos no van a aceptar esto, no, la agencia es más importante, las estructuras, pues. Pero de Gregori dice, pero hay momentos en que esas estructuras es como que se ablandan, ¿no? Hay momentos que se hablan de una cierta incertidumbre, hay una coyuntura fluida y luego cristaliza de nuevo de otra manera. Yo creo que hubo una coyuntura fluida entre 1979 y 1982, pocos años, que fue muy importante para explicar por qué comenzaron las transiciones a la democracia. No es una explicación muy redonda tampoco, ahora vamos a ver por la cronología,
Pero mi idea es la siguiente. En el 79, Occidente estaba en crisis y estaba muy preocupado. Digamos, las fuerzas de Occidente estaban muy... Por supuesto, estaban en Guerra Fría, ¿no? Porque la crisis del petróleo que se había abierto en el 73 no se había podido resolver. No se había... De hecho, si analizamos el gobierno de Carter, pues es un desastre. O sea, económicamente se hace un montón de cosas, es un desastre. Pero además, dicen Carter era un tipo débil y tal. En el 79 se produce la invasión soviética a Afganistán, que leída en 1979 es la expansión de la Unión Soviética. Después resulta que supimos que Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética, pero eso no se sabía en 1979. En 1979 se produce la revolución iraní, que es un golpe muy fuerte contra Occidente, es un golpe muy fuerte contra Estados Unidos, una humillación de Estados Unidos por los rehenes en la embajada. Bueno, en 1979, aunque es más pequeñito pero importante para América Latina, se produce la revolución sandinista. Una revolución que por mucho que se diga que cubría, bueno, es un poco, ¿no?, el socialismo en América Latina, en Centroamérica, de hecho desata una crisis, ¿no?, que dura 10 años en Centroamérica, más de 10 años. Bueno, 79, la economía británica está destrozada, gana Thatcher las elecciones. Entonces, estamos en esta situación. Bueno, diría, el Espíritu Santo elige a Juan Pablo II en el 78. Digo, Thatcher gana en el 79 y Reagan gana en el 80. Esa es la trilogía que derrota a la Unión Soviética. Por lo menos son personajes fundamentales en ese tramo final de la Guerra Fría. No ha terminado la Guerra Fría todavía. Ni decimos va a perder la... Nadie pensaba que la Unión Soviética iba a pasar lo que iba a pasar 10 años después. Ahora, lo que quiero decir es esto. Eso es el 79. Eric Hobsbawm vaticina la transición al socialismo, vaticina que el socialismo se va a imponer a Occidente. ¿No? Bueno, digo, es un vaticinio, los historiadores dicen cosas, a veces aciertan, a veces no, tampoco se dedican a predicciones. Pero digo, un hombre prestigioso y con buena cabeza y tal, veía esa situación. Ahora vamos a 1982. La coyuntura fluida, toda esa incertidumbre y tal, se ha cerrado en el 82. ¿Por qué se ha cerrado en el 82? Porque han ocurrido dos cosas muy importantes en suelo latinoamericano. Uno, la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas no solamente empieza a enterrar a la dictadura argentina, que no es el único factor, pero bueno, es importante, sino que le da el triunfo a Margaret Thatcher, que tenía una intención de voto de 15%. En 1982, y adelanta elecciones y hace elecciones en el 84 y gana, no sé, con un porcentaje enorme, y puede seguir aplicando ese programa de reestructuración radical de la economía británica, ¿no? La revolución neoconservadora. En Estados Unidos, Reagan aplica Reaganomics. Reagan aplica, es decir, toda la crisis que había y tal, eleva las tasas de interés, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y entonces se impone el neoliberalismo, ¿no? Quiero decir, la idea es esta. Occidente resuelve el problema económico a través de una mutación del capitalismo. Pues empieza a quedar atrás el capitalismo de posguerra, ¿no? O sea, es una revolución tan revolución que creo que de 1980 es el PC, el Personal Computer, las primeras modelos salen en 1980. Pero luego hay otra cosa muy importante. En agosto, lo de Malvinas es junio del 82. En agosto del 82, el ministro de Asuntos Exteriores de México va a Washington para decir que no pueden pagar la deuda. Y estalla la crisis de la deuda externa. La crisis de la deuda externa es el elemento del que se van a agarrar los nuevos economistas y tal para decir, el sistema de sustitución de importaciones es un fiasco, es un desastre, ¿no? Hay que desmantelarlo. Y ahí empieza toda la ofensiva en función de lo que van a ser las reformas neoliberales. Que venía, en ese momento solamente era Pinochet, a partir del 86 más o menos es Bolivia, y a partir del 90 todos, ¿no? O sea, Venezuela, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Este giro de 180 grados de la geopolítica internacional creo que tiene mucha influencia en la posibilidad de que se empiecen a abrir, de que no se vea con resquemor, con temor y tal, ¿no?,
una cierta normalización, porque claro, no se puede estar todo el tiempo con violaciones de derechos humanos, ley de excepción, estado de excepción, ¿no? O sea, eso sirvió en un momento, eso fue útil en un momento. Una vez realizado el trabajo sucio, las cosas empiezan a volver a su cauce, pero aquí viene lo que me parece importante. ¿A qué cauce? Alain Rouquier tiene un libro de 2011, claro, ya es viejo, pero donde dice democracias en América Latina, a la sombra de las dictaduras. Es decir, esta idea que tenemos muy, muy fuerte, ¿no? De que estas dictaduras han intentado reformatear las sociedades, disciplinar, en general han tenido éxito. Entonces, las democracias han jugado con desventaja, quiero decir, bueno, no hay que decirlo así, pero ¿no? Recibieron una herencia y además, justamente, cómo llegaron las democracias hace que los grandes lineamientos planteados por las dictaduras se hayan mantenido. Tendría que ampliar más esto, pero entro directamente en tema, porque yo dije, el final de la coyuntura fluida, ¿no?, genera nuevas condiciones como para que, bueno, haya transiciones a la democracia. Había habido transiciones a la democracia. La idea de Huntington es que las democracias empiezan en el sur de Europa, Portugal, España, Grecia, saltan a República Dominicana, que tendrá que ver República Dominicana. Bueno, yo digo así, pero no es tan así, porque la Internacional Socialista tenía un proyecto de democratización y líderes de la Internacional Socialista participaron en el proceso electoral, en la campaña electoral. Esto es muy interesante. Mario Suárez fue a la República Dominicana, ¿no?, para terminar con la dictadura de Balaguer, ¿no? Y ganó las elecciones. Bueno, hubo elecciones limpias. Antes había, pero limpias. Pero después, ¿qué tiene que ver República Dominicana con Ecuador y con Perú? O sea, con que hubiese elecciones en Ecuador, hubiese elecciones en Perú en el año 80, luego hay elecciones en Bolivia, hay un nuevo golpe de Estado, ¿no? Y luego viene, digamos, el sistema democrático empieza en Bolivia en el 82, ¿no? Toda una cosa un poco que tiene que ver más con problemas regionales y tal que una ola, ¿no? Bueno, eso podemos discutirlo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Solamente a partir de 1983 en Argentina se habla de derechos humanos en la transición. Tampoco se habla de una forma, bueno, eso también tuvo una gradación, ¿no? No tanto por ahí en la campaña electoral, después sí, con las políticas de Alfonsín sobre todo sí. Hago un matiz, entonces digo, es Argentina el que empieza, es Argentina, es una nueva generación de transiciones. Hago una matización. En Bolivia hubo, como digo, esta accidentada transición, pero finalmente cuando Siles Suazo toma el gobierno en 1982, que después tiene que dar elecciones pronto, porque tiene que adelantar las elecciones porque hay conatos de golpe de Estado, es una inestabilidad absoluta y tal, Siles Suazo crea la primera Comisión de la Verdad en América Latina, en 1982. Y entre 1982, y esto sí que me parece una etapa peculiar de América Latina, que no creo que se repita, pues no lo sé. Entre 1982 y 2022, cuando aparece el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, se suceden como una docena larga de transiciones en la buena parte de los países de América Latina, de comisiones de la verdad, de comisiones, no de transiciones, de comisiones, la mayor parte de ellas avaladas por el Estado. Hay muchas más, hay más subregionales, regionales, estaduales, tal. Yo me dediqué a ver un poco las nacionales, ¿no? Pero, digo, y es como una cadena, hay como un eslabonamiento, ¿no? Y el primer eslabón es Argentina, no es Bolivia, porque en Bolivia se hace una comisión de la verdad, hacen una investigación, yo no he visto los manuscritos y tal, la comprobación de mineros desaparecidos, hay desaparecidos y tal, pero nunca era tal la presión, la inestabilidad del país y tal, que nunca llegó a buen término. No hay un informe final y eso se ha perdido y hoy es difícil reconstruirlo. Ahora, comento porque es una cosa, no es algo anecdótico, es trágico, ¿no? ¿Por qué se hace la Comisión de la Verdad? Porque había un
diputado de uno de los partidos socialistas que había en el Parlamento boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando se reabren las sesiones y tal, dice, hay que hacerle un juicio político a Banzer, ¿no? A Banzer, que había sido el dictador, ¿no? Del 71 al 78, los propios militares removieron a Banzer y tal, pero Banzer estaba ahí, que incluso un asesor de Banzer le dice, para lograr inmunidad, lo que usted tiene que hacer es crear un partido político, que es lo que hace Banzer, crea un partido político. Bueno, pero lo concreto es lo siguiente. Hay un golpe de Estado de García Meza, que es un subordinado de Banzer, y aparentemente Banzer le dice a García Meza, usted lo que tiene que hacer es liquidar a Quiroga Santa Cruz. Y lo hacen desaparecer. No sé finalmente si... Bueno, es asesinado, desaparecido, y ese es el motivo original para hacer la comisión. ¿Qué había pasado con Marcelo Quiroga Santa Cruz? Luego, hay investigaciones, hubo mucha represión bajo Banzer, además de eso. Bueno, dejo esto entonces, digamos que este antecedente fallido queda al margen, y vamos a Argentina. Argentina, y como ya quedan pocos minutos, una visión global de lo que pasó a partir de Argentina. Argentina es súper importante. Yo digo, en un ejercicio contrafáctico, tú quitas Argentina y la historia, no digo que no se hubiera hecho nada, pero la historia hubiera sido totalmente diferente. Y digo esto de no se hubiera hecho nada en este sentido. Lo que para mí caracteriza a las comisiones de investigación, a las comisiones de la verdad, es el azar, la contingencia, las increíbles hostilidades que tuvieron que vencer, y a pesar de todo, bueno, llegaron a buen puerto y tal, pero también el hecho de que las sociedades finalmente, los poderes, no quiero decir poderes fácticos, pero bueno, los grupos sociales con peso y tal, no hicieron mucho caso, al contrario, ¿no? a lo que planteaban estas comisiones. Bueno, entonces empiezo por Argentina. Empiezo por Argentina y vuelvo a Guillermo O'Donnell. Los politólogos dicen, las transiciones pueden ser... Los politólogos hacen una tipología. Está bien, como hacen muchas ciencias sociales, es decir, bueno, categorías, ¿no? Las transiciones pueden ser por pacto o por derrumbe. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos paradigmáticos? Portugal es una transición por derrumbe, hay una revolución, tal. Y España es una transición por pacto. Ahora, cuando tú empiezas a ver las transiciones, todas son por pacto. Hay muy poca por derrumbe, ¿no? Brasil, Uruguay, bueno, todas las latinoamericanas. Además, adelanto el contenido del pacto. El contenido del pacto es impunidad a cambio de gobernabilidad. Esos son los pactos, básicamente. Va. Ahora, historiadores y cientistas sociales muy importantes en Argentina sostienen que la transición argentina fue por derrumbe. Fue por derrumbe del régimen militar, ocasionado en buena medida por el desprestigio de Malvinas, tal. Luego la situación económica era dramática. Gente, colegas que yo respeto muchísimo y son buenísimos, ¿no? Marina Franco, Palermo, no, Marcos Novaro, Catalina Smulovich, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por dos cuestiones. Primero, porque el gobierno democrático que subió en el 83 hasta el 89, se tambaleó en gran medida, no solo porque la situación económica era imposible, ¿no? Pablo Gersunov dice, no, el problema no son los derechos humanos, el problema es la economía, decía, los derechos humanos también. Pero también por el miedo que había respecto a los militares. Un miedo que tal vez hoy decimos, bueno, pero al final no estaban tan fuertes, o no, ¿qué hubieran hecho y tal? Pero ese temor a que podía haber un golpe, bueno, todas las sazonadas que hubo, que no era que vamos a dar un golpe de Estado, porque no van a hacer lo mismo que en el 76. O sea, las cosas no se repiten igual. Pero quiero decir, el gobierno de Alfonsín, el gobierno democráticamente elegido, vivió bajo el acoso absoluto de los militares. Bajo el acoso, por las cosas que hizo, por las cosas que no hizo, tal. Entonces, eso no es una transición por derrumbe, porque además el régimen militar estaba desprestigiado, la gente abominaba en ese momento, pero se había rearmado, había contraído una deuda espectacular para armarse después de Malvinas, estaba preparando un misil para tirarlo directamente a Malvinas. ¿Qué derrumbe? Había desazón en los mandos, había problemas. No, algunos discutían, no, tenemos que volver a la profesionalización y tal. De acuerdo, pero no era una sorda que se habían... No,
No, era un ejército muy poderoso y tal, y que presionó tremendamente sobre la democracia. Y segunda cuestión. Iba a ser una transición por pacto, pero pactaron con el socio equivocado. Y el pacto es el pacto sindical militar, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa, digo, por supuesto que al ganar Alfonsín, después eso se olvidó. No, nadie investigó, bueno, ¿qué había pasado tal? Entonces, los militares, que tienen injerencia en el poder desde 1930, saben que en elecciones libres, como todos pensábamos en 1983, que en elecciones abiertas va a ganar el peronismo. Digo, esta es otra cosa interesante, ¿no? Que la historia hay que hacerla. Va a ganar el peronismo, pero no ganó. Bueno, podía pasar, pero no sé. Pero los militares hicieron la autoamnistía, dijeron, la guerra contra la asociación se terminó, los desaparecidos están muertos, tal, y pactaron con el peronismo. Y el peronismo pactó. Un pacto vergonzante. ¿Por qué? Porque con un montón de muertos de tu partido. Ojo, digo, hay que pensar todo esto cuando después pensás qué viene después. Bueno, gana Alfonsín. Gana Alfonsín y claro, entonces gana Alfonsín, patea el tablero, o sea, con las manos libres. Además, Alfonsín había dicho ciertas, como ya sabemos, ciertas cosas respecto a los derechos humanos, qué iba a hacer, ¿no? Tal, los 3 niveles, voy a juzgar, tal. Creo que no tenía todas las manos libres, porque a los 2 días de ganar las elecciones dijo, creó la CONADEP, dijo voy a juzgar a los militares, voy a juzgar a, los cabecillas de los guerrilleros, pero también perdonó los ilícitos. Perdonó los ilícitos, ¿no? Nadie se puso a investigar qué tratos había, porque, ¿no? También algunos dicen, no, la cabeza de los generales y tal. Bueno, no voy a entrar en especulaciones. Voy a esto. Argentina sienta las bases de lo que va a ser la justicia transicional, que es cómo gestionar esto, cómo gestionar años de violaciones contra derechos humanos y más cosas, y más cosas. CONADEP, primera comisión de investigación exitosa tal, que no es una comisión, es una comisión de verdad limitada, es una comisión de verdad para saber esto concretamente, los desaparecidos concretamente, no todo, ¿no? Tal. Luego podemos discutir cosas muy interesantes, que, bueno, no me lío porque ya casi es el tiempo. Y juicio a las juntas. Bueno, otra cosa, el 24 de abril se va a presentar un libro sobre los 40 años de juicio a las juntas, bueno, 41, ¿no? El juicio a las juntas. Si vos le preguntabas a alguien 30 segundos antes de que se hiciera el juicio si se podía juzgar a los militares, te van a decir, estás loco, es delirante. Se hizo. Entonces, a mí me parece importante esto de la voluntad política, qué elementos convergen para que las cosas ocurran, ¿no? Porque hoy está normalizado, ¿no? Es más, creo que Argentina no valora suficientemente lo que es el juicio a las juntas. No se imaginan lo que piensan en España del juicio a las juntas. Fueron los jueces a España y uno dijo, es como si 14 meses después de la muerte de Franco se hubiese juzgado a los gerifaltes del régimen franquista. Claro, la gente decía, pero ¿cómo hicieron? Es impresionante. Tampoco vamos a ponernos en cosas de Superman. Digo, las cosas ocurren. ¿Por qué ocurrieron? ¿Cómo ocurrieron? No voy a entrar en detalles de cómo se llegó al juicio de la funda. No está tan estudiado. Una cosa que es una gran gloria cívica de este país, ¿no? No está tan estudiado. Bueno, está bien. Argentina inicia lo que yo llamo, y voy terminando, el primer ciclo de accountability. El primer ciclo de ¿cómo se llama? Exigencia de cuentas, rendición de cuentas. ¿Qué sería, por un lado, el esclarecimiento de la verdad frente a regímenes que lo que se proponían era deliberadamente ocultar la verdad? Porque no es el problema, no es el historiador que vamos reconstruyendo, no, vamos reconstruyendo algo que alguien quiso borrar. Y justicia. Entonces, Argentina fue un gran ejemplo y un mal ejemplo, porque muchos dijeron, es una locura lo que hizo Alfonsín. ¿Cómo va a juzgar a los militares? Pone en peligro la democracia. No se puede hacer eso. Entonces, en ese primer ciclo de accountability entran Argentina, Uruguay, Brasil, pongo muy entre corchetes Paraguay y Chile, que son los países que hicieron la transición en los años 80. La mayoría mirando a Argentina.
Uruguay, mirando a Argentina. Aquí tengo un vídeo, no voy a poner el vídeo porque no. ¿Qué hizo Sanguinetti? Sanguinetti decía, ¿no? El presidente electo de Uruguay, pacto absoluto, pacto del Club Naval, pacto con los militares, impunidad a cambio de gobernabilidad, está claro. ¿Qué decía Sanguinetti? No hay que tener ojos en la nuca. Pero él estaba mirando al Río de la Plata, estaba mirando qué pasaba con Alfonsín. Cuando Alfonsín da la ley de punto final, él da la ley de caducidad de la capacidad punitiva del Estado. No se puede investigar lo que pasó. El poder, o sea, es una intromisión terrible sobre el Poder Judicial. El Ejecutivo impide que haya investigaciones y tal. Uruguay. Brasil, bueno, es un caso increíble. Brasil es una dictadura de 21 años que tiene buena prensa. Hoy tiene buena prensa. Y eso hay que explicarlo, ¿no? Lo que yo llamo el excepcionalismo brasileño. Se nos da mucho el tiempo, pero pasa algo interesantísimo. En Brasil no pasa nada, hay unas elecciones, el candidato potable que tiene que pactar con un vicepresidente del régimen y tal, se muere, entonces el que queda al frente del país es el vicepresidente que es del riñón del régimen, ¿no? José Sarney, ¿no? Una transición que no pasa nada, nadie dice nada, no se piden explicaciones y tal, salvo una cuestión. Ustedes saben que hay un informe no oficial, hecho en parte por las iglesias, que se llama Brasil Nunca Más, que es una gran denuncia de las torturas en Brasil. Ahora, ¿cómo se consigue? Bueno, todo esto que yo digo, por supuesto, está publicado, yo lo digo con entusiasmo, pero bueno, y los especialistas lo saben, ¿no? Pero a mí me pareció una cosa extraordinaria. La transición brasileña se basa mucho en la famosa amnistía de 1979, ¿no? La amnistía de 1979 visto como una medida de gracia de los militares que permiten que vuelvan los exiliados, tal. Bueno, porque uno lee las cosas, es decir, la gente en el momento leemos las cosas como creemos que tal, pero la ley de amnistía tiene otra lectura que es blindar a todos los militares y los policías por las violaciones que habían cometido. Entonces nosotros nos cubrimos y luego, porque ni siquiera liberan a todos los presos políticos. Bueno, en función de esa ley de amnistía, los abogados de los que se pueden acoger a la ley de amnistía le piden al gobierno militar que les permita ver los expedientes para poder defender, para poder argumentar que sus defendidos que están presos, que se pueden acoger a la ley de amnistía. Y entonces van a ver los expedientes. Y entonces un arzobispo, 2 de derechos humanos y tal, dicen, vamos a fotocopiar clandestinamente todos los expedientes. Los abogados tenían una semana para sacar el expediente, fotocopiaron millones de hojas. Y con eso hicieron un libro, hicieron varios tomos, Brasil Nunca Más, que por cierto nadie quería publicar. No sé si es 87, bueno, el Nunca Más es 84, Brasil Nunca Más, los brasileños son muy orgullosos, dicen, bueno, no, es algo que pensamos antes, porque es una cosa bíblica, tal, pero bueno, Brasil Nunca Más. Y luego viene Chile, ¿no? Viene Chile, el plebiscito que hace Pinochet, que pierde el plebiscito tal, ¿no? 89, elecciones tal, y entonces un asesor de Aylwin le dice a Aylwin, Chile también era muy emblemático, un poco como en Argentina, el tema de derechos humanos en Europa y tal, dice, hay que hacer una comisión de la verdad, ¿no? Pero fíjense qué interesante, la comisión que hace, la CONADEP que hace Alfonsín, abre el juego, abre el pasado. En Chile hacen la comisión para terminar con los fantasmas, para que cierre el pasado. Muy interesante esa comisión. Nunca usa la palabra dictadura. No responsabiliza a las Fuerzas Armadas por lo que pasó. Bueno, es muy interesante. Pero quiero llegar a esto. En 1989, 90, 91, se cierra el primer ciclo de accountability. Se cierra. Se cierra porque en Argentina, bueno, pasa todo, ¿no? Punto final, obediencia de vida y tal, pero luego indultos. En Uruguay hay un referéndum. La Constitución permite, ¿no? Como ustedes saben, y hay un referéndum para abolir la ley de caducidad. Y van al referéndum y gana el no. Hay muchas discusiones sobre quiénes participaron, bueno, os imagináis, ¿no? Pero entonces se cierra el tema en Uruguay. Y en Chile, Aylwin
con lágrimas en los ojos, presenta el informe final de la Comisión de la Verdad, y que se llama de la Verdad y la Reconciliación. Y al día siguiente, el Frente Manuel Rodríguez de Liberación Nacional, como se llama, no se llama exactamente así, pero el grupo guerrillero que se había creado bajo Pinochet, contra Pinochet, asesina a Jaime Guzmán, que había sido el ideólogo de la Constitución de 1980. No se habla más. O sea, Comisión de la Verdad, tal, asesinato de Jaime Guzmán, rebrote de la guerrilla y tal. Fin del primer ciclo de accountability en el Cono Sur. Y hago una super síntesis de 5 minutos para redondear. Surge un nuevo ciclo. ¿Dónde? Que no tiene nada que ver. ¿Dónde? En Centroamérica. Centroamérica había tenido una década de guerra civil. Firman la paz en El Salvador 1992, con mucha injerencia de mediaciones de Naciones Unidas, intervención de Estados Unidos, claro, en El Salvador. Entonces, firman un acuerdo de paz y alguien dice, hay que hacer una comisión de la verdad. Hay que hacer una comisión para explicar la cuestión, cómo fue la violencia y tal. Salaquet es un tipo que está muy en contacto, o sea, un poco el puente para esto es José Salaquet, este abogado de derechos humanos que fue el ideólogo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Chile, tiene una cierta vinculación con El Salvador, y esto es muy interesante. En El Salvador están tan enfrentados, tal el odio que hay, que todo el staff de la comisión son extranjeros. Los que hacen la comisión son extranjeros. Y la secretaria general es Patricia Tapatá de Valdés, que es la fundadora aquí, fue la fundadora después aquí de Memoria Abierta, es una abogada argentina, ¿no? Argentina que había vivido en Perú, bueno, la Comisión de la Verdad de El Salvador, que no se puede consultar en sus detalles hasta 2050 porque está depositada en New York, en las Naciones Unidas, porque da el nombre de los verdugos, pero eso no se puede saber. El resultado es que la comisión dice, hay que invalidar a todos los que participaron en violaciones contra los derechos humanos. Sabemos que es una lucha del ejército contra el Frente Facundo Martí de Liberación Nacional, ¿no? Que se convierte en partido político. Ellos dicen, en 10 años no pueden ocupar funciones públicas. El Frente Farabundo dice, no. A los 2 días el Parlamento decreta la amnistía. O sea que todas las cosas que planteó la Comisión de El Salvador, voy más rápido. Bueno, Guatemala. Así como en El Salvador terminó en el 92, en Guatemala terminó en el 96, se firmó el acuerdo de paz. Y después de muchas luchas, claro, el acuerdo de paz, pero en realidad el ejército había aniquilado, no lo había aniquilado, pero era muy superior a la guerrilla, no era una cosa comparable tal. Sin embargo, bueno, en los acuerdos de paz y tal, y se crea una comisión de la verdad, de nuevo, por en parte injerencia externa, pero también por presiones de ciertos grupos, la Iglesia Católica y tal. Y les iba a mostrar otro, en todo caso se los puedo pasar, otro pequeño clip, que es un historiador, por cierto, compañero en L'École de Jorge Hellman y tal, Arturo Taracena Riola, brillante historiador, que formó parte de esa comisión que se llama Comisión de Esclarecimiento Histórico, que es la comisión oficial de Guatemala. En un minuto les digo esto. Hubo tanta dilación para hacer la Comisión de Esclarecimiento Histórico que el arzobispado de Guatemala, Monseñor Gerardi, dijo, vamos a hacer una comisión nosotros, la iglesia va a hacer una comisión. Y la iglesia tiene desplegados catequistas por todas las etnias, por todo el territorio guatemalteco. Entonces hizo una comisión que se llama Guatemala Nunca Más, un informe en 4 volúmenes, que es la reconstrucción de cómo sufrieron las comunidades mayas la represión. A los 2 días de entrega del informe asesinan a Monseñor Gerardi, que no se sabe quién fue hasta hoy. Con ese peso está trabajando ya la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto lo cuenta Arturo Taracena Riola, porque todos la mayoría eran extranjeros. Por cierto, el presidente de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala es un alemán llamado Tomushak, que había estado en un comité en Argentina investigando las conexiones de la Mercedes-Benz con la dictadura argentina, porque había varios sindicalistas de Mercedes desaparecidos y tal.
Y muchas asociaciones guatemaltecas repudiaron a Tomuyac cuando Tomuyac fue elegido presidente de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, porque acusándolo de que no había encontrado ningún responsable tal, que eso puede, bueno, él dijo que no tenía pruebas, que había conexiones entre la dirección de Mercedes y la dictadura, pero que él no podía, que no tenían pruebas como para decir que esa conexión había hecho que los dirigentes de Mercedes fueron corresponsables de desaparición de sindicalistas de Mercedes-Benz. Bueno, este Tomuyac tenía, ¿cómo tienen los diplomáticos? Inmunidad, ¿no? O sea, él y los que trabajaban. Arturo Taracena Arriola no tenía inmunidad. Y otros historiadores que trabajaron. Cuando terminó la comisión y dieron el informe final, donde aparece que en Guatemala no hubo... Ellos dicen, esto también es muy interesante, no hubo genocidio, pero hubo actos de genocidio. Luego están las matizaciones de qué es una cosa, pero actos de genocidio, por lo cual después fue enjuiciado Ríos Montt, ¿no? Arturo Taracena Arriola vive en Mérida, es investigador del CONACYT, vive en México, no pudo vivir más en Guatemala. Bueno, y digo, para terminar, este panorama centroamericano tan débil, ¿no?, constituiría el segundo ciclo. Y el tercer ciclo se inicia otra vez en el Cono Sur, otra vez en Argentina. Y el tercer ciclo, lo que lo genera, no es una voluntad del Estado o una iniciativa, es la memoria. Es el retorno de lo reprimido. ¿Cómo se inicia el tercer ciclo? Se inicia por una serie de acontecimientos que se dan en Argentina, que yo diría, las declaraciones de Schillingo en televisión. Bueno, yo diría no, cuando se habla de un recalentamiento memorialístico. Las declaraciones de Schillingo, la autocrítica de Balsa y lo más decisivo, la manifestación del 24 de marzo de 1996, los 20 años del golpe, diciendo los desaparecidos, seguimos sin saber nada de los desaparecidos. Ahora fíjense lo que es las interconexiones y tal. Es una manifestación impresionante. Y en España, el telediario la pasa y dice, y hay una serie de desaparecidos españoles, ¿no? El telediario español, ¿no? Desaparecidos españoles que no se puede investigar, porque claro, con estas leyes de punto final y tal. Y está viendo la televisión Carlos Castresana, que es un fiscal de la Audiencia Nacional y es el presidente de la Unión de Fiscales Progresistas, porque la justicia en España es muy conservadora, entonces la asociación mayoritaria es la de Francisco de Vitoria, pero es la minoritaria, por ahí no tan minoritaria. Y entonces Castresana dice, esto no puede ser, se va al Código Penal, no sé qué tal, y dice, voy a hacer un brindis al sol, y pone una demanda en la Audiencia Nacional, porque si no juzga Argentina, cualquier otro juzgado, el tema del principio de la jurisdicción penal internacional, que es una cosa que se empieza a discutir en ese momento. Yo lo conté mal, lo conté al revés, porque tendría que haber dicho, desde el momento en que Menem da los indultos, hay un puñado de antiguos exiliados que dice, algo tenemos que hacer. No puede ser que estos tipos se la lleven de rositas. Y empiezan a especular cuando salgan del país, si hay una orden del FBI, si los agarran cuando salgan, etc. Puedo dar nombres y apellidos. Uno es muy conocido, ha sido muy conocido, ha fallecido, que es Carlos Slepoy. Entonces, hay una conexión mágica, evidentemente no, en ese momento entre Castresana, cuando estos se enteran de que alguien puso una demanda, le dan forma a la demanda y entran en contacto con Castresana y le dan la lista de los desaparecidos. Pero además hay más cosas no extrañas. Esperan a que esté en el juzgado número 3 Baltasar Garzón, porque saben que Garzón va a llevar adelante el proceso. Otro no se mete en eso, es muy delicado. Si bien son dos, porque es Garzón y es García Castellón, que hoy tiene una posición muy diferente. Garzón se ha mantenido en sus ideas. Pero también es muy interesante esto. En el momento en que se da este paso, 97-98, la detención de Pinochet es 98, hay un abogado valenciano que estudió ciencias políticas en París, de izquierdas, que se fue al Chile de Allende, que se hizo asesor de Allende, íntimo de Allende, y Allende en un momento le dijo, Joan Garcés, le dijo, usted tiene que contar lo que pasó aquí. Y Joan Garcés, en esos años, 96, 97, pone una demanda independiente. También esto muestra un poco el nacionalismo,
O sea, Argentina con argentinos, los chilenos con los chilenos. Pone una demanda en la Audiencia Nacional y porque tiene información de una enfermera chilena exiliada de la clínica de Clinic, que es donde va a ir a Pinochet, que Pinochet se va a ir a operar a The Clinic. Y entonces arman la demanda con Garzón, y Garzón pide la extradición y Scotland Yard detiene a Pinochet en The Clinic. Bueno, digo, esto genera, en Chile es un impacto brutal y en Argentina genera los juicios de la verdad. Hay otras cosas que también me salto y son muy importantes. Cuando se ve que no se puede hacer justicia en Argentina, hay gente que se mueve y descubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, Emilio Miñone. Y entonces Emilio Miñone lo que hace es, casos son derivados a la Corte, y la Corte emite una sentencia muy importante sobre el derecho a la verdad. Los familiares de los desaparecidos, los familiares de las víctimas tienen el derecho a la verdad. Creo que hay un caso famoso. Estas cosas ha estudiado muy bien Silvina Jensen, que es extraordinaria, ¿no? Creo que es el caso Lapacó, ¿no? Sonará seguramente, pero bueno. Entonces hay un montón de frentes, ¿no? Luego, Argentina, Chile, y Argentina contagia a Uruguay. De nuevo, Uruguay, donde había quedado todo congelado. Uno de los hijos de Michelini, de Selmar Michelini, asesinado asesinado en el 76 en Buenos Aires, creo que fue el 76, creo que es Felipe Michelini, se le ocurre convocar las marchas del silencio. Una cosa impresionante. Es como una procesión de Sevilla del Cristo del Silencio de Semana Santa, que solo escuchás a la gente, el ruido, las pisadas de la gente tal, contra la ley de contra la ley de caducidad, ¿no? Entonces viene la sentencia de Hellman contra el Estado uruguayo por el tema de la nieta, o sea, todo genera un ambiente, ¿no? Que en ese ambiente de, como dice de Gregori, universalización de los derechos humanos, hay 3 comisiones de la verdad, con esto termino, que son Panamá, Perú y Paraguay, en poco tiempo, 2000, 2002, tal, Paraguay termina con Lugo 2008, y luego ya muy desvinculado del hecho original, Brasil, Dilma Rousseff, 2012-2014, que hay quienes dicen que la caída de Dilma es no solamente la crisis económica, ese descuido de la coalición y tal, sino una cierta venganza de los militares. Es interesante ver que Bolsonaro, además de que Bolsonaro elogiaba, decía, tendría que haber hablaba del torturador de Dilma, tendría que haber torturado más, tal, festejaba, creo que es 31 de mayo, la fecha del golpe de Estado, no sé si me equivoco, o 31 de marzo, me parece. Además de eso, Bolsonaro es el presidente de Brasil que tiene más ministros militares desde la dictadura, ¿no? Fue una regresión muy importante. Bueno, y finalmente la última, que es Colombia, también cuyas circunstancias son particulares porque Colombia no tuvo la típica dictadura de la seguridad nacional, pero Colombia, ¿no?, arrastra una serie de conflictos de mucho tiempo antes.